esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras iba de camino Jesús y sus discípulos, alguien le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. A otro Jesús le dijo: sígueme. Pero él le respondió: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó: deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ve a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo: te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: el que muy dará volverá hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Hoy el Evangelio Jesús y este seguimiento no se da por iniciativas personales. ¿Sí? Hay gente que no quiere tener un hijo sacerdote y mandan a sus hijos al seminario y casi los obligan. Los hijos a veces ni siquiera tienen la vocación de decirle, pero por no despreciar, por no quitarles esa ilusión a los papás o a la mamá, van a meterse. Y después todo se hace un desastre. ¿Por qué? Porque la llamada, el servicio a Dios, especialmente en la vida consagrada, sacerdotal, no es de estudios humanos, no es de querer humano. ¿Sí? Ahí tiene que salir. Si se tiene la vocación de no sonar usando las capas, no vamos a hacerlos, ¿verdad? Si no tenemos el llamado, pues peor. Por eso yo creo que el llamado de Dios viene de arriba. El llamado de Dios empieza en la familia, en una vida cristiana, en una vida recta, en una vida de fe. ¿Por qué bajan las vocaciones? Porque la mayoría de los matrimonios ya no les interesa a Dios. Los hijos van creciendo sin Dios. Y que hace la constante de los chiquillos, casi siempre: es que a mí no me gusta ir a misa porque se me hace bien aburrida. ¿Verdad? ¿Pero por qué? Porque los papás tampoco tienen ese amor a su interés. Y entonces, si la familia se dedica, si la familia va perdiendo la fe, si la familia deja de practicar su relación con Dios, es normal que las vocaciones vayan disminuyendo. Por eso la llamada a la vida consagrada al servicio de Dios, pues no es iniciativa personal. No todos tenemos la gracia de sentir ese llamado en los primeros años. Hay quienes de repente nos pegan a la oreja, ¿verdad? Pero pues ni siquiera por la mente pasaba que fuéramos a ser sacerdotes. Entonces, hay que ver realmente cómo se va desempeñando una vocación. El llamado es algo que no puede ser premeditado. Dios llama, pero la respuesta es el mundo. Y es el que hay. No es que ya me llamó, ya le respondí, ya le seguí, ya me ordené, ya la hice. No. El llamado es cada día. Por eso se debe de tener muy presente que no son cuestiones humanas. No es por mi papá, por mi mamá, por mi abuelita, por no sé quién. No. Por eso dice, y Jesús le dice: te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dice: las uvas tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza.
la instauración del reino de Dios se van quedando a un lado por las situaciones materiales y económicas. Y así pues podemos ver muchos errores que lo económico es lo máximo, lo primero, lo que mueve el corazón de todas las personas. Es importante, pero no es esencial. Los valores del reino utilizan los bienes materiales, no los empiezan. Y a veces podemos caer en esa tentación. Por eso dice nuestro Señor, mira, las obras tienen maravillas de los pájaros bonitos, se tienen alguna seguridad. Pero el Hijo del Hombre no sabe, no tiene dónde reclinar la cabeza. O sea, que si me quieres seguir, tienes que seguirme con un espíritu totalmente desapegado, sin seguridad. Tu única seguridad es el Señor. Seguir su voluntad. Por eso Santa Teresita del Niño Jesús nos enseña el caminito de la infancia espiritual. ¿Por qué? Porque ella en las cosas sencillas va adorando a Dios. Dice, yo no me siento tan fuerte como esos grandes santos que están en montañas, están a las alturas de la perfección. Dice, yo no. Yo soy tan pequeñita que yo no sabía cómo subir tan alto. Dice, pero como ahora, en este tiempo moderno que empieza la modernidad, apenas empezaban los elevadores a funcionar. Solo los más humildes podían tener un elevador para subirse al segundo piso o al tercero. Entonces dice, me pondré en las manos del Padre Celestial como un niño, para que Él me avance y Él me eleve. Así como los elevadores suben gente, yo también así quiero subir, pero las manos del Padre Celestial. Pero para hacer eso necesito mantenerme pequeña como un niño. Y entonces dice, yo no me puedo hacer grandes sacrificios, grandes cosas. Nuestro sacrificio es ofrecerle los detalles de cada día. Había una hermana que le caía mal. ¿Por qué? Porque la hacía batallar mucho, envidiosa y no sé cuántos tenían. Entonces dice, esta hermana dice, pero dije, tengo que ofrecerle a Dios eso. Y entonces dice, la voy a ver. Cada que la vea, aunque por dentro sienta todo lo contrario, le voy a sonreír de buena manera. Y ahí está la hermana que se me hace la cosa peor, ¿verdad? No estaba muriendo. Y después le dice a Santa Teresita, su caridad, ¿por qué usted siempre me sonríe amablemente? ¿Y por qué siempre me ayuda y siempre está disponible para lo que ocupo? O sea, ella sabía, no estaba haciendo lo correcto, y sin embargo Santa Teresita le ofrecía eso a Dios. Y le dice, pues porque veo que usted la que dice. Dice, lo hacía. En realidad yo le sonreía a él en ella. Porque de mi naturaleza no me salía la sonrisa. Era tanto lo que me afectaba su presencia, su modo de ser, que yo me sentía lastimada por él siempre. Entonces decidí darle mi mejor sonrisa, ponerle mi mejor atención, como si fuera la mejor de mis amigas. Eso es Santa Teresa. Cosas pequeñitas de la vida cotidiana, que no son tan sencillas,
oración. Dice, tenía muchas ganas de decirle todo lo que se tiene que no era verdad. Dice, y entonces, sin decir nada, escuché todo lo que me quiso decir. Salí corriendo a la sacristía, me senté en las escaleras y me puse a llorar mi triunfo. Me puse a llorar mi triunfo. O sea, sentí ganas de defenderse, sentí ganas de decir que ella no había sido, sentí, dice el Señor. Se lo ofrecí a Dios. Fui y me senté en las escaleras a llorar mi triunfo. A llorar porque tenía mucho de recuerdo, ¿verdad? Pero a disfrutar. ¿Por qué? Porque se había vencido. Y así en las cosas cotidianas de la vida, ella vivía en una ofrenda constante a Dios. De tal manera que si con alguien tenía algún desacuerdo, como sucede en todos lados, ella con amabilidad sobrellevaba las cosas. Pedía para que ellos se hacían más pesadas en las vidas de las personas. Y así, dices que yo no puedo hacer grandes cosas, yo solo que puedo ofrecer lo de cada día. Si lo tenía un espíritu muy fuerte, ella entró a los 15 años a comer por autoridad de papá, porque no podía dejar a las chiquitas a comer. Y entonces entró en los carmelitas y murió a los 24 años. Imagínense, en 24 años, y es considerada patrona de las misiones a la altura de San Francisco Javier, el compañero de San Ignacio de Loyola, que evangelizó todo Chile y lugares. Junto con San Francisco Javier, ella que nunca se dio el convento, se llama patrona de las misiones. Imagínense. Pero ¿qué dice? Yo tengo que encontrar mi vocación. Tengo que buscar lo que Dios quiere de mí. Y entonces decía San Pablo, todos lo consideramos una voluntad de ganar a Cristo. Pues sí, pero como que luego los dones, ¿verdad? Hay diferentes dones, hay diferentes carícimas, pero hay diferentes servicios, pero el Espíritu es el mismo. Y no, todavía no llega, es espiritual. Y luego llega el capítulo 3 de los Corintios y empieza a ver el himno a la muerte. Y entonces dice, ya encontré mi vocación. En el corazón de mi madre la iglesia, yo seré el amor. En el corazón de mi madre la iglesia, yo seré el amor. Y desde entonces se dedicó a dar amor, a hacer amor. Y esa fue su vida. Dice, pero cuando me muera no voy a dejar solos. El día que me muera voy a mandar una lluvia de rosas y siempre estaré cumpliendo mi misión. Porque siempre el mundo estará necesitado de amor. Y entonces la espiritualidad de Santa Teresita es ser el amor en el corazón de mi madre de la iglesia. Ya llamada por Dios. Por eso no se puede tener la vocación por intereses personales. Otro le dice, sígueme, pero le dice el Señor me dijo, sígueme. Señor, pero déjame ir primero a enterrar a mi madre. ¿Y qué le dice Jesús?
Yo estaba mucho, y todavía sigo muy apegado a mi papá, pero mucho. Él fue siempre mi modelo, él fue siempre, él no era mi ilusión, era mi héroe, y lo sigue siendo hasta la fecha. Me costó, pero el desgarro del alma, ir al seminario, pero pues es una iglesia. Y luego al poquito tiempo que se me enferma el pobre, 10 días en coma, y yo ya me iba a consagrar a Dios y ya estaba, y con él, pues no, ya no, deja que los muertos se queden a sus muertos, o sea, hijo, Señor, pues te entrego esto, yo le doy un Señor, y todos los demás, y ya saben que cuando estás ahí, que no es un lugar, que no es un lugar, ¿cómo es posible que no te pueda topar? No sabiendo que por dentro estaba destrozado, ¿verdad? Pero un acto de fe, Señor. Mira, el día 12 de diciembre, digo, Madre Santísima, también te pedí por su hijo, pero es mi papá, no es mi tío. Te lo entrego, lo dejo en tus manos y lo entrego a Dios. Yo voy a seguir. Estaba en compañía santa de conocida y me dijeron, pues si quiere, examínese si quiere. No, no porque me salga. Mi papá se va a sacar. Que se haga lo que Dios quiera. Yo tenía que encerrarme por 3 días. Y con mi papá sí. Y el día de mi consagración empezó la misa escenaria de mi familia. Éramos como 15, y todos con sus papás, sus hermanos, y todo, y yo soy nomás, mirando, así como que la rueda miraba atrás, de repente vieron que llegaba hasta el final de la misa. Ya miré que hermanos y cosas, pero bien, no acreditar, así como que me dio un golpe fuera de la misa. Hijo, yo creo que ya. Entonces terminó la misa y yo creo que más valor va a dar la bendición que yo salí corriendo. Y corre al hospital. No, ya está en el piso, ya está en el descanso. Está en coma. Fue el 12, el 13 y el 14. Claro, muchas veces no fue le dice los doctores a tu mamá. Dice, pues tuvo que haber algo, o tuvo que haber algo. Alguien tuvo que pedir mucho, porque esa enfermedad no necesitaba. Ya estaba ahora. Pero sorpresivamente, de repente se empezó a notar y nadie sabemos cómo. A veces hay que entregar a Dios todo, porque Dios no nos quita todo, nos lo da todo. Y entonces, gracias a Dios, fue mi mejor milagro hasta la fecha. Ahorita no lo con nosotros, pero bueno, pues ya está en las manos de Dios. Entonces, esto es por eso que seguir a Dios no se puede seguir con intereses pensados, ni por situaciones familiares, podemos decir no. Luchar cada día, pues cada día que decir así como ustedes les piensa a algunos servicios, después a algunas cosas prometidos, también a nosotros a veces nos pesa mucho hacer determinadas cosas. Nunca, jamás, nunca me he empezado a celebrar la Eucaristía, jamás. Yo sí le pedí a Dios, no permitas
Y dije a la esposa, le dije, yo no sé qué nos pasa a las mujeres, que pensamos que ustedes por ser seminaristas nos van a hacer felices. Soy seminarista y no. Nunca jamás una persona que deja el ministerio para casarse, jamás los jamases puede ser feliz. Siempre están añorando y siempre están anhelando la vida que dejó. Y de veras, yo entré en el 91 a la comunidad religiosa que me formé. Duré poquito menos de 4 meses. Por problemas en lo que sea, decidí salir. 4 meses, que son 4 meses, pues nada, ¿verdad? Pero me salí y era un vacío enorme. O sea, sentía que mi vida ya no tenía sentido. Tenía 17 años. Entre los 16 y a los 17 compré y los 17 me salí. ¿Verdad? Un 14 de diciembre me salí. Fue la peor decisión de mi vida. Un vacío enorme, que no se llena con nada. Una tristeza, ¿sí? Y a veces unos sentimientos de coraje, de odio, no sé qué, que no podía llenar con nada, ¿sí? Y entonces mi papá me dice, pues ya te conseguí trabajo, no puedes estar aquí. Si ya no estudias, trabajas, pero yo no trabajo. Ponme que conseguí un trabajo de abuelito. Y ya después de cambiar de trabajo, era un vacío tan grande, que después su tercera o sea, los niños, ¿verdad? Entonces llegaba a la casa de Jesús todos los días y le digo, porque quería de alguna manera satisfacer de la necesidad que tenía. Yo por medio de los años, pues me puso una realidad. Bueno, pues ¿tú qué quieres? Eso te enseñaron a enseñar. Pero es que había una necesidad que no se llenaba con nada. No digo, no le puedo hacer que alguien me adora, no, digo, vamos. Pero tampoco, o sea, era un desasosiego terrible. Y nada más durante 3 meses casi no pagaba. Y a la fin ya me dijo, si duran años, con la siguiente pasé sacerdote, no, si yo vivía con eso, ¿qué necesito? Es terrible, ¿verdad? Hasta que me dice, ¿de qué te sirve la vida si no la das por Cristo? Mi madre es mujer. Yo no quiero Dios. ¿De qué te sirve la vida si no la das por Cristo? Y si no vas a perder tu vida por Dios, ¿para qué es? Vamos, entonces como que me hizo reaccionar, y entonces empezaron a decir, ya daba catecismo, ya daba las catequistas, total, el vacío seguía, hasta que le dije a Miami, oye, ya no quiero estar aquí. Y no porque no, mira, traigo una necesidad, un vacío, una sequedad espiritual que no se llena con nada. Me voy de visitar, no sé a dónde, nada, quiero estar aquí. Y nomás me quedaba bien mi viejita, sin saber qué decir. Y lo que no es que no lo sabía, es que yo adentro traigo un vacío que no se llena. Y ya después se dieron las oportunidades, volví al seminario y dije, ahora sí, tope o no tope, hasta que Dios diga. Y aquí estoy, ¿verdad? Pero no es fácil. Y sobre todo,
porque en el corazón de una de la iglesia no se ve el amor. Y entonces, ¿de qué me sirve un ministerio sin amor? ¿De qué me sirve un ministerio sin tratar bien, sin ser humano? Bueno, por eso, pues bueno, hay algo en la mente, ¿verdad? No me sale todo, pero bueno, al menos es como lo que voy alcanzando, ahí lo voy más o menos llevando, ¿verdad? No soy la mejor influencia, sino nada de eso, pero pues hay más o menos. El Señor muchas veces como Santa Teresita en el pasito de libro, pero lo poquito que hago, ya está, ¿verdad? Entonces hay que ponernos en las manos de Dios, como dice el Salmo. Pongo mi vida como un niño en los brazos de su madre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es el que nos lleva. Dice el Salmo 30. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superen mi capacidad, sino que acá mi poder de deseos como un niño en brazos de su madre. Espere, Señor. Dice el Salmo favorito. Cuando algo no funciona, Señor, estoy en tus manos.